Hoy vamos a discutir algunos temas extremadamente controvertidos y debido a que esto irá en YouTube, hay ciertas palabras que no puedo decir. Así que solo para advertirte, escribiré estas palabras, pero no las diré porque si las digo, me censurarán en YouTube. Hoy vamos a ver cómo triunfa el mal. ¿Por qué el mundo es tan malvado? Y habrá muchos temas extremadamente inquietantes que vamos a discutir. Pero ustedes son maduros y es importante que discutamos estos temas para comprender cómo funciona el mundo. Así que comencemos. Y haremos mucha especulación y teorización en esta clase. Así que no tomes esto como evangelio. No creas que esta es la verdad. El objetivo de esta clase es analizar las teorías y las ideas que nos harán comprender el mundo mucho mejor. Estas son herramientas. Ok, esto no es la verdad, son herramientas. Así que la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué está sucediendo en Israel? En este momento, como saben, Israel está asediando y bombardeando a Gaza. Es posible que hayan visto los vídeos en las redes sociales. Es inquietante. Es terrible lo que está sucediendo. La palabra que está sucediendo, la palabra que usamos para lo que está sucediendo en Gaza es esta palabra. Genocidio. No se permite decir esta palabra en YouTube, pero esa es la intención. Sin embargo, lo que argumentaré es que la verdad es mucho más inquietante que esto. Lo que realmente está sucediendo en Gaza es un sacrificio ritual. Y esto sucede con bastante frecuencia en la historia de la humanidad. Si regresas y miras la verdadera historia de la humanidad, esto sucede con bastante frecuencia. Algunos de los ejemplos más famosos son los aztecas. Hemos desenterrado los templos de los aztecas. Y dentro de los templos hay miles y miles de restos humanos. Cráneos humanos. Entonces, antes de ir a la guerra, practicaban el sacrificio humano. Cometían asesinatos en masa de sus enemigos en público. Así que los aztecas eran realmente famosos por esto. Los fenicios, específicamente los cartagineses. Los discutiremos más tarde este semestre, pero los fenicios también eran famosos por un tipo particular de sacrificio, que es el sacrificio infantil. Los romanos escribieron historias donde insultaban a los fenicios por practicar este tipo de sacrificio. Pero los mismos romanos también practicaban el sacrificio humano. Lo que hacían es que después de cada guerra importante, capturaban a todos los principales líderes, a todos sus enemigos, y hacían desfilar a sus enemigos por las calles de Roma. A esto lo llamaban triunfo. Al final del triunfo, llevaban a sus enemigos al templo de Júpiter. Júpiter era su dios. Y luego los estrangulaban hasta la muerte. Eso es sacrificio. Ese es el sacrificio humano. No lo llamaban así. Lo disfrazaban. Pero sabemos con certeza que hicieron esto. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿por qué esto sucede? ¿Por qué lo hacían los aztecas? ¿Por qué lo hacían los fenicios? ¿Por qué lo hacían los romanos? ¿Y por qué hoy los israelíes lo hacen en Gaza? Y recuerda, ¿de acuerdo? Lo que están haciendo los israelíes es bastante horrible porque realmente es este tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque 47%, casi la mitad de la población de Gaza tiene menos de 18 años. Entonces, la mayoría de las personas que están siendo asesinadas son, de hecho, niños. Lo más sorprendente o descarado de lo que está sucediendo en Gaza es que todos podemos verlo por nosotros mismos. Y es casi como si los israelíes quisieran que lo veamos y quieramos que los odiemos. Bien, puedes ver en todo el mundo que la opinión popular se está volviendo contra Israel.
Tienes estas protestas populares en todo el mundo que protestan por lo que está sucediendo en Palestina. Si realmente quieren hacer esto, en realidad hay formas mucho más efectivas de hacerlo. Por ejemplo, podrías envenenar el agua. O podrías envenenar el aire para que todos en Gaza obtengan un cáncer rápido. Bien, tenemos la tecnología para hacer esto. Entonces Israel podría hacer esto en secreto. Y nadie hablaría de ello. Y dentro de 20 años, 30 años, la población de Gaza habría desaparecido. Y sería todo un secreto. ¿Bien? En cambio, eligen hacer esto frente al mundo. Y mi argumento para ustedes es que esto es intencional. Quieren que el mundo los odie. Porque al hacer esto, rompen el gran tabú. ¿Bien? Encontramos esto desagradable y rechazable. Entonces el mundo entero se unirá contra Israel. Pero ¿adivinan qué? Eso es lo que quiere su religión. En la forma extrema de escatología judía o su religión, creen que al final de los tiempos, Israel luchará contra el mundo entero. Y Dios ayudará a Israel a triunfar al final. Entonces, lo que realmente está sucediendo en Gaza es que hay extremistas dentro del gobierno de Israel, que desean acelerar el proceso del fin del mundo donde Israel se enfrentará al mundo. Y si lo piensas, el objetivo de este sacrificio ritual es unir a la población israelí. Y lo que es extremadamente inquietante y horrible es que esto sí funciona. ¿Por qué? Bueno, usemos una analogía. La analogía es esta. En la historia china, la estrategia militar más popular es luchar con un río a sus espaldas. Ustedes han oído hablar de esta estrategia, ¿verdad? Donde un ejército está perdiendo la batalla. Está siendo aniquilado por el enemigo. Entonces, lo que hace el general es obligar al ejército a retirarse a un río. Y ahora con el río bloqueando tu escape, solo dos opciones. Puedes ahogarte en el río o puedes luchar hasta la muerte. Y la mayoría de los soldados elegirán luchar hasta la muerte. Y así, en este punto, los soldados están unificados. Están galvanizados. Están energizados. Y así generan una ola de energía para ir y destruir al enemigo. De acuerdo, esta es la estrategia militar más popular en la historia china antigua. ¿Y adivina qué? Es lo mismo que Israel haciendo en este momento en Gaza. Es la misma lógica. Sí, ¿tienes una pregunta? Entonces, ¿cuál es el río para Israel? Sí, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el río aquí, verdad? El río es el tabú, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puedes hacer en la sociedad moderna? Matar niños y adolescentes. ¿Bien? Entonces no hay salida para Israel. O vayas todo el camino o el mundo viene y te destruye de todos modos. Y, de hecho, lo que es realmente interesante es que si se conectas, verás a los israelíes en todo el mundo y causando problemas en todas partes. Van a comenzar guerras. Gritan la muerte a los árabes en autobuses públicos en el mundo occidental. Es intencional. Quieren unirse dividiendo el mundo, terminando el mundo. ¿Eso tiene sentido? Está bien. Entonces todo esto es muy inquietante. Y quiero desempacar lentamente, revelarte cómo funciona esto. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es usar un experimento mental. El experimento mental es este. Digamos que hay una isla. No sabemos dónde está la isla, pero es una isla. Y no hay escapatoria de la isla. Y en la isla, allí en el centro, es una colina y es segura. Pero en cualquier otro lugar, tienes estos monos que comen carne deambulando por todas partes.
El problema es que en esta isla, los recursos que necesita para sobrevivir, árboles, alimentos y ríos, los monos están allí. Hay un lugar seguro en el centro, pero en cualquier otro lugar, si quieres recursos, tienes que luchar contra estos monos. Son monos que comen carne, quieren matarte, quieren comerte, y hay un número infinito de ellos. Ahora, digamos que algún día, por cualquier razón, y no sabemos por qué, sino 100 hombres, envejecidos, y varían de 15 a 65 años. Son misteriosamente trasplantados a esta isla en un lugar seguro. Vienen de diferentes países. No hablan el mismo idioma. Son de diferentes etnias. Todos son personas pobres en sus países. No tienen mucha educación. Entonces, están allí, y se dan cuenta rápidamente de que la situación es completamente desesperada. No hay escape, no hay escapatoria de esta isla. Estos monos están en todas partes, y son guerreros duros. Y la situación se ve sombría. Ni siquiera hablan el mismo idioma, no tienen una cultura común. Entonces, en este punto, te imaginas que se sentirían desesperados y se acostarían y morirían. Pero en realidad, lo que sucede es lo contrario. Lo que sucede es que en esta situación desesperada, encuentran un impulso, un propósito, un espíritu para luchar mutuamente. Y lo que sucederá muy rápido, y esto es realmente interesante, es lo primero que harán es desarrollar un lenguaje común. No hablan el mismo idioma. Algunos hablan chino, algunos hablan inglés, algunos hablan español, algunos hablan ruso. No importa. Rápidamente desarrollarán un lenguaje común. Y luego, lo que harán es, con este idioma común, comenzarán a contarnos historias de dónde vienen. Y luego estas historias se convertirán en un mito común. Un mito fundador de por qué están aquí. Y llegan a creer que Dios los ha elegido para salvar al mundo. Y por eso están aquí. Entonces, lo que harán es, con esta nueva religión, comenzarán a desarrollar rituales para reforzar esta religión. Estos rituales incluyen sexo. Entonces estos hombres tendrán relaciones sexuales. Y la razón por la cual es crear intimidad y vinculación entre ellos. Y también habrá muchos rituales religiosos. Otra cosa que harán es elegir a un líder. Hay 100 de ellos. Necesitan un líder para organizarlos. Y entonces podemos imaginar que durante las elecciones de liderazgo, todos se levantan para hablar. Ahora el hombre que tiene 65 años es sabio. Él tiene experiencia. Él tiene estrategias. Entonces pronuncia un discurso muy poderoso, inspirando a todos y decirle a la gente cómo pueden sobrevivir contra los monos que comen carne. Entonces es realmente inteligente. Entonces, de repente, tienes un hombre aquí que tiene 15 años o 16 o 17 años. No es articulado. No tiene ideas. Lo que hace es esto. Se para frente a todos. Y él es audaz. Y él es valiente. Y mira a todos sin decir una palabra. Les muestra su mano. Les muestra su mano. Luego, desde su bolsillo, saca un cuchillo. Y luego se le corta la mano. Frente a todos. Y él no llora. Él solo mira a todos como si no hubiera pasado nada. Déjame hacerte esta pregunta. ¿A quién eligen todos para ser su líder? La segunda persona, obviamente, ¿verdad? El hombre que ha mostrado sacrificio, compromiso y devoción a todos los demás. El viejo tiene ideas, y se convertirá en el asesor del líder. Pero el líder es el hombre que está más dispuesto a morir por todos los demás. Y así, en esta situación, el más valiente entre ellos vendrá y surgirá como el líder. Y como tal, lo que sucederá es que estas personas, estos hombres, se inspirarán y dedicarán extremadamente. Aunque son débiles, aprenderán a fortalecerse. A pesar de que son pobres y sin educación, aprenderán a ser sabios, inteligentes y estratégicos.
se transformarán radicalmente. Y en última instancia, lo que sucederá es la idea de cohesión. Cohesión como hermanos. Cohesión como una familia. Se entenderán, a pesar de que son de diferentes culturas. A pesar de que tienen diferentes antecedentes. Se entenderán mejor de lo que entienden a sus propios hijos y a sus propias esposas. Y esta cohesión conducirá a algo llamado sincronicidad. Sincronicidad. La sincronicidad es cuando las personas actúan juntos al unísono. Entonces, un ejemplo muy simple de sincronicidad es un equipo deportivo, ¿verdad? Cuando ves un partido de fútbol, ¿cómo puede ese equipo de fútbol trabajar juntos? Bueno, debido a la sincronicidad, porque sus mentes son iguales. Es lo que llamamos una mente colmena. Y esto permite algo llamado telepatía. Son capaces, literalmente, pensar y actuar como uno. Entonces, déjame darte un ejemplo de esto. Digamos que uno, como estos hombres, están durmiendo, pero uno de ellos se va a recoger madera. Y luego es atacado por monos. No importa si grita porque está demasiado lejos. ¿Sabrían sus camaradas que está en peligro? ¿Lo harían? Y el ejemplo aquí es, digamos que eres madre. Y tienes hijos. Y uno de ellos se va a Francia de vacaciones. Pero luego, mientras está en Francia, un automóvil lo ataca. Y está hospitalizado. ¿Sabrías, como madre, que tu hijo está en peligro? ¿Lo sentirías? No te ha llamado. No sabes sobre esto. Pero en tu corazón, ¿lo sabrías? La respuesta es sí, lo sabrías. Sentirías que algo anda mal. Te pondrías en el teléfono e intentarías llamar a tu hijo. Lo harías, no puedes llegar a tu hijo. Llamarías a la policía. No sabes lo que está pasando. Pero algo en tu corazón te dice que necesito ponerme en contacto con mi hijo. Y así es como funciona la mente colmena. Así es como funciona la sincronicidad. Veamos otro ejemplo. Digamos que algún día, hay 10 de ustedes y todos están recolectando madera. Y luego, de repente, eres atacado por 100 monos que comen carne. Hay un puente que has creado, ¿de acuerdo? Es un puente de cuerda. 9 cruzan el puente, ¿de acuerdo? Pero eres la última persona. Y todos los monos están a punto de descender sobre ti. Y sabes que si los monos cruzan, tus camaradas están muertos. Entonces, ¿qué haces en esta situación? Sí, cortas la cuerda, mueres. Lo piensas. Simplemente te matas porque lo que importa no es tu vida. Lo que importa es la familia. Lo que importa es el equipo. Y sabemos sobre esto porque en la guerra, lo que sucede a menudo es en la guerra de trincheras. El enemigo arrojará una granada a la zanja, ¿verdad? No hay tiempo suficiente para conseguir eso, para recoger esa granada y tirarla. Entonces, lo que hacen los soldados es saltar sobre la granada y absorber la explosión, así suicidarse. Sucede instantáneamente. Nadie piensa en eso. Simplemente lo haces porque lo que importa es salvar a tus camaradas. Y esto es lo que sucede. Una sincronicidad se desarrolla donde es casi como si fueras capaces de leer las mentes de los demás. Y siguen haciendo esto durante 10, 20 años. Y luego de repente, ¿de acuerdo? Continuemos el experimento mental. De repente, eres transportado de regreso al mundo real. Y entonces ya no hay peligro, pero tienes recuerdos de lo que pasó. No tiene sentido. Has experimentado 20 años de infierno en Monkey Island. Has tratado la capacidad de trabajar juntos. Tienes una mente colmena. Estás realmente energizado. Estás realmente inspirado. Realmente estás motivado. Tienes una nueva religión para ti mismo. Ahora, de repente, todos están de regreso a su mundo real, su antigua vida. ¿Qué pasaría? Bueno, lo que pasaría es que los 100 de ustedes querrían volver a unirse, ¿verdad? Y compartiría su experiencia, sus rituales, su religión con sus hijos y sus nietos.
Y rápidamente, con el tiempo, lo que sucederá es que ustedes conquistarán el mundo. Te convertirás en la élite secreta. El mundo es tuyo. Puede haber presidentes. Puede haber gente famosa. Pero en secreto, eres los que tienen el control. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos heredarán este legado. Y ellos son los que realmente controlan el poder en el mundo. ¿Eso tiene sentido? Está bien. Sí. Pregunta aquí. ¿Oh? ¿Cómo sí? Cuando el momento, si esta persona realmente se transfirió a la realidad, ¿qué pasa si ese momento ya tiene un líder que solo eres un campesino, pero no un líder? Sí, esa es tu pregunta. Ya te he dicho esto. En la superficie, hay líderes, pero el verdadero poder son ustedes. Y explicaré por qué. ¿Está bien? Ahora, lo interesante también es que mientras esté en esta isla, desarrollará ciertos rituales que son muy extraños, pero que son importantes si desea mantener la unidad. Entonces, por ejemplo, un ritual extraño es el ritual funerario. El ritual fúnebre. La idea aquí es que cuando alguien se sacrifica a sí mismo, tienes un gran funeral para celebrar a esa persona. Y esto puede implicar que cortes a esa persona en diferentes piezas y coma a esa persona. Pero desarrollarás rituales realmente extraños. ¿Eso tiene sentido? Entonces, voy a responder a tu pregunta. ¿Por qué estos tipos están a cargo y no los verdaderos líderes de la sociedad? Pero primero, quiero darte algunas analogías históricas a esto. ¿Cómo sabes que lo que digo es correcto? Bueno, veamos ciertas analogías en la historia. Está bien. Entonces, Esparta. Esparta es una de las sociedades militares más famosas de la historia mundial. Esparta es una ciudad-estado en la antigua Grecia. Y es posible que hayas oído hablar de Esparta. Se hizo una película sobre Esparta llamada 300. No estoy seguro de si ustedes han visto la película 300, pero 300 son realmente alrededor de 300 soldados espartanos que luchan contra millones, no millones, sino cientos de miles de soldados persas. Persia está invadiendo Grecia continental. Luchan en un lugar llamado Termópilas. La batalla de las Termópilas. Y este es el camino hacia la Grecia continental. Los griegos tienen que mantener esta posición para evitar la invasión. 300 soldados espartanos respaldados por miles de otros soldados griegos hacen una última posición en este camino. Están abrumados por la invasión persa. Y en lugar de correr como la mayoría de las personas, los 300 soldados hacen una posición final. Su líder es Leonidas. Y él les dice que lucharemos hasta la muerte. Todos luchan hasta la muerte. Y todos son masacrados. Y los persas toman la cabeza de Leonidas, la cortan y lo ponen en una pica para advertir a los griegos. Somos despiadados. Finalmente, los griegos, inspirados en el sacrificio de Leonidas, repelerán la invasión y destruirán a los invasores. Entonces, ¿cómo obtenemos esta cultura? Bueno, el sistema educativo de los espartanos es realmente interesante. Es realmente perturbador. Entonces, los jóvenes a los 5 y 6 años se les lleva fuera de sus hogares y son colocados en una escuela dirigida por niños mayores. Entonces, los niños mayores tienen tal vez como 10 u 11 años. Y así, lo que sucede, como puedes imaginar, es que los niños mayores maltratan a los pequeños. Desde el primer día, no hay educación. No están aprendiendo nada. Todo lo que está sucediendo es que los mayores solo están golpeando y maltratando a los niños pequeños. Pero debido a que esto sucede incluso hoy día, llamamos a esto novatadas. Esto sucede, en realidad, mucho entre las fraternidades y los equipos deportivos. Cuando los veteranos martirizan a los novatos, esto crea solidaridad. Construye hermandad. Entonces, estos niños pequeños que tienen 5 y 6 años, aprenden a amarse unos a otros, porque solo ayudándose unos a otros pueden sobrevivir a la brutalidad. Entonces, lo que sucede es que, cuando cumplen 11, 12, 13, cuando llegan a la pubertad, esto es realmente interesante, se convierten en discípulos. Discípulos de un soldado mayor.
Un soldado espartano mayor que tiene 28, 29, 30. Y es como tener una auténtica familia. Y finalmente se convierten en amantes. Y tienen sexo entre ellos. Y esto construye solidaridad grupal. Entonces, durante la fase de novatadas, estos jóvenes aprenden a confiar el uno en el otro. Aprenden a unirse el uno con el otro. Durante la fase de tutoría, estos jóvenes aprenden a pensar como en una mente colmena. Aprenden a ser parte de un grupo más grande. Luego, cuando cumplen 18 años, se gradúan. Y para graduarse, lo que hacen es esto. Tienen una misión. Entonces, los espartanos tienen esclavos llamados helots. Estas son solo personas que han conquistado y que ahora trabajan como esclavos en los campos para ellos. Son como siervos. Por lo tanto, hay muchas reglas que rigen los helotes. Una regla importante es el toque de queda. Entonces, si está oscuro por la noche, no puedes estar fuera de la casa. Si estás fuera de la casa, estás incumpliendo las reglas. Y por lo tanto, podrías ser ejecutado. Entonces, como misión de graduación, estos jóvenes soldados se esconden en los campos por la noche. Se esconden en los campos y esperan a que el sol se ponga. Entonces, ahora está oscuro, y buscan a elotes que se hayan retrasado en volver a casa. Y lo que harán es que se escabullen detrás de los elotes y les cortan la garganta. Esto es básicamente sacrificio. Bien, un sacrificio humano. Entonces, los espartanos también hicieron esto. Es algo muy común. Y lo que esto hace es que construye la cohesión grupal que conduce a la sincronicidad. Hay miles y miles de ciudades-estado en Grecia. Solo Esparta hizo esto. Y hizo que todos pensaran que Esparta era asqueroso. Todos odiaban a Esparta. Pero mantuvo a Esparta unificado. Convirtió a Esparta en el poder militar dominante en Grecia en ese momento. Lo que sucedió entonces es que Tebas, otra ciudad-estado en Grecia, copiarían el sistema espartano. Pero lo hicieron voluntario. Entonces, en Esparta, tenías que ser parte de la élite para ser parte del sistema. Pero en Tebas, cualquiera podría unirse al sistema. Y llamaron al sistema la banda sagrada de 300 soldados. Y eran, nuevamente, amantes. Pero esto es realmente importante para ustedes que lo entiendan. En este momento de la historia, no hay concepto de homosexualidad. Estaba perfectamente permitido. A nadie le importaba si tuvieras relaciones sexuales con hombres o animales o lo que sea. No fue un gran problema. Esto viene mucho más tarde en los tiempos modernos. En aquel entonces, esto no se consideraba. La homosexualidad no se consideraba un concepto. Si estás en el campo, si estás en guerra durante años y años y no hay mujer alrededor, vas a tener relaciones sexuales con otros hombres. Es algo muy natural. No significa que eres homosexual. Entonces, la banda sagrada de Tebas se convirtió en el poder militar dominante después de Esparta. Se llama la banda sagrada. Y eran como la vanguardia. Eran la punta de lanza. Serían los primeros en el mundo. Estaban en la batalla. Y eran tan feroces que sus enemigos huirían. Entonces, lo que sucedió es que Macedonia copiaría el sistema teban. ¿Quién es el macedonio más famoso del mundo? ¿Saben? ¿Qué macedonio es el más famoso en la historia humana? Sabes el nombre, pero es posible que no sepas qué es Macedonia. Alejandro Magno. Su padre es Filipo II. Filipo II es el que realmente construyó el mejor ejército del mundo, el ejército macedonio, y fue Alejandro Magno, su hijo, quien tomaría este ejército y conquistaría Persia. Aprenderemos esto más adelante. Pero Filipo II aprendió todo esto de Tebas. Y al principio, Macedonia y Tebas eran aliados, pero Filipo II era muy ambicioso. Entonces comenzó a... Quería conquistar toda la Grecia continental. Y en 338 a.C., en la batalla de Trachonia, Macedonia luchó contra el mandamiento de Tebas y Atenas. Y Macedonia destruyó a Tebas y Atenas. Porque Macedonia básicamente copió el sistema de Esparta y Tebas. En este punto, Macedonia debería haber destruido todo el ejército tebano y ateniense.
Pero cuando todo estaba perdido, la banda sagrada se detuvo en el medio del campo y bloquearon el avance de la carga macedonia para que todos pudieran escapar de regreso a las ciudades. No temían a la muerte. Dieron la bienvenida a la muerte. Para ellos, lo que importaba era honor y sacrificio. Y así es como creas el mejor ejército del mundo. ¿Eso tiene sentido? Entonces, estas analogías históricas dan crédito a nuestro experimento mental. Ahora vamos a ver una pregunta que está bien. ¿Por qué funciona este sistema? Entonces, abordemos la teoría de juegos. Teoría del juego. La teoría del juego es solo un estudio de cómo ganar juegos. Es algo muy general. Entonces, hagamos un experimento mental y solo digamos, hay alrededor de 1 millón de personas en el mundo. Hay 1 millón de personas en el mundo. Y todos están tratando de ganar el juego uno contra el otro. Pero solo uno puede ganar. Bueno, según la teoría del juego, la mejor manera de ganar un juego es... ¿Alguien lo sabe? Haciendo trampa. Haciendo trampa. Si sigues las reglas, nunca ganarás el juego. Tienes que hacer trampa. Y en este juego, la mejor manera de ganar es... coordinando con otras personas. ¿Bien? Porque todos están jugando solo. Entonces, si puedes trabajar con otras personas, eso te da una gran ventaja sobre todos los demás. ¿Bien? El problema con esto es el momento en que las personas comienzan a coordinar. Obliga a una carrera armamentista de coordinación. Entonces, tal vez estos dos están trabajando juntos. Estos 4 ahora se ven obligados a trabajar juntos. Que ahora obliga a estos 5 a trabajar juntos. Entonces, si usted es el primero en trabajar juntos, usted se joderá en el proceso. Entonces, si haces trampa, tienes que hacer trampa en secreto. Tienes que coordinar sin que la gente sepa que realmente estás coordinando juntos. Tienes que conspirar en secreto. Y hay diferentes formas de colaborar en secreto. Entonces, veamos ejemplos. Entonces, la familia es un ejemplo. ¿Bien? De coordinación. Sincronicidad. Otro ejemplo es la religión. Tienes un líder. ¿Bien? Si tienes una raza similar, etnia, tienes un lenguaje similar. Entonces, estos son ejemplos de cómo consigues que las personas coordinen juntas. El problema es que todos son obvios para las personas, que los obliga a hacer lo mismo. Pero, hay una estrategia que puedes usar que te permite coordinar en secreto y derrotar a todos tus enemigos. Y esta estrategia se llama transgresión. Transgresión. La ruptura de los tabúes. La ruptura de las normas sociales. La ruptura de las leyes sociales. Transgresión. Transgresión. Entonces, estudiemos este concepto. Está bien. Entonces, la idea es que... La teoría es que cuanto más transgreda, este es el nivel de transgresión. Cuanto mayor sea su cohesión que conduce a la sincronicidad. Esa es una teoría que quiero proponerle. ¿Está bien? Entonces, transgresión, quiero decir, es una idea muy simple. Estás rompiendo las reglas. Bien, estás engañando. Y por lo tanto, todos quieren ponerte en prisión. Lo que significa que la única forma en que puedes sobrevivir es si mantienes el secreto entre tu grupo. Bien, que fuerza la cohesión. ¿Eso tiene sentido? ¿Está bien? Y vemos esto en todos los aspectos de la sociedad. Bien, entonces, la forma más básica de transgresión es solo bromear. O broma. Bien, entonces, por ejemplo, ustedes. 6 de ustedes decide, ¿sabes qué? Vamos a jugar una broma en la escuela. Vamos a cubrir todas las habitaciones con papel higiénico. Es una broma, es una broma. Pero, obviamente, no quieres que te atrapen porque la escuela te castigará.
Y esta broma te hará más cohesivo. Bien, porque ahora tienes un secreto entre ti. Y cualquiera traiciona. Tú estás jodido. ¿Bien? ¿Eso tiene sentido? Esa es la lógica. La otra cosa que es realmente interesante es que cuando transgredes, cuando rompes un tabú, te sientes empoderado. Te sientes liberado. Y se vuelve adictivo. ¿Bien? Llene la escuela con papel higiénico. Eres como, eso fue muy divertido. ¿Por qué fue divertido? Porque rompiste las reglas. Sientes que soy más poderoso que mi maestro. Entonces sigues haciendo más y más de estas cosas. Bien, entonces puede ser como, oye, vamos a la tienda y robemos un caramelo. Ese caramelo puede costar $1. Nada, bien, pero lo intentas y estás aterrorizado. Te capturan la duda, te capturan el miedo. Lo siento. Entonces, este es el sonido que nos dice que debemos ir al descanso. Pero de nuevo, no vamos al descanso en esta clase. Entonces me disculpo. No vamos a tomar ningún descanso. Seguimos adelante. Pero eso es el sonido. Entonces, estás aterrorizado porque tu madre, tus maestros, todos te dijeron que robarte es malo. Bien, pero cuando realmente vas y lo haces, ¿cómo te sientes? Te sientes energizado. Te sientes liberado. Te sientes empoderado. Y si tus amigos están contigo, la amistad se vuelve mucho más unificada, mucho más cohesiva, mucho más sincronizada. ¿Eso tiene sentido? Y ahora quieres aprender. Rompamos más reglas. Veamos qué sucede si rompemos más y más reglas. Y sigues adelante porque es adictivo. Y en última instancia, hay una transgresión que es el último tabú. ¿Cuál es qué? ¿Ustedes saben? Sí. Bien. El sacrificio de niños. ¿Bien? ¿Puedes imaginar una transgresión mayor y peor que esta? Por eso lo hacen. Porque se siente empoderador. Libera energía. Lo hacen porque creen que cuando haces esto, libera energía divina. Y cuando realmente lo haces, ¿de acuerdo? Chicos, no les estoy diciendo que hagan esto. Por favor, no hagas esto. Y recuerda, está bien, esto es malvado. No deberíamos estar haciendo esto. Pero cuando realmente vas y lo haces, aquellos que pueden hacerlo, sienten que ahora están inundados. Que ahora están llenos de energía divina. Encontraron el secreto del universo. Encontraron el máximo poder en el mundo. Otra transgresión, que no es tan mala, pero bastante mala, es la idea del incesto, ¿verdad? Y hay sociedades secretas por ahí, muchachos, que hacen esto. ¿Y sabes qué, chicos? Odio decirte esto, ¿de acuerdo? Pero lo hacen en público frente a todos los demás. Porque eso crea tanto la unidad grupal, la sincronicidad y el lanzamiento, en sus mentes, la energía divina. Ahora tienen acceso a Dios. Si quieres saber qué hacen las sociedades secretas, bueno, sí. Sacrificio de niños e incesto. ¿De acuerdo? Y de nuevo, este es solo un pequeño grupo de personas. Pero ahora sabemos por qué estas personas controlan el mundo. Porque pueden mantener secretos. Porque están más motivados que todos los demás. Y pueden trabajar juntos de una manera que les permita lograr el máximo poder. Estos líderes que ves, ¿verdad? Estos líderes que ves, son títeres. Son solo la fachada. El poder real son las sociedades secretas que practican estos rituales. Y de nuevo, no digo que esta sea la verdad. Solo digo que esta es una posible teoría sobre cómo funciona el mundo, ¿verdad? Porque esta es una clase de especulación. Es una clase de teoría. No pienses que esta es la verdad, ¿de acuerdo? Pero puedes pensar en cómo funciona y preguntarte, ¿explica el mundo? Está bien. Entonces, después de haber explicado esto, lo que quiero hacer ahora es entrar en la teoría profunda de por qué está sucediendo esto. Entonces, si hablas con estas personas y son honestos contigo, te dirán que cuando hagamos esto, accedemos a Dios. Y Dios nos da poder divino, porque son supersticiosos y son estúpidos.
El hecho de que sean la élite, solo porque son personas poderosas, no significa que sean inteligentes. De hecho, son un poco estúpidos si realmente los conoces. Está bien, pero voy a explicar cómo funciona este sistema. Y cuando te lo explico, tendrá sentido. Bien, pero ¿estamos claros hasta ahora sobre lo que está sucediendo, chicos? ¿Está bien? Sé que esto es inquietante y sé que probablemente me prohibirán en YouTube, pero es importante que hagamos esto. Está bien. Así que ahora explicaré la teoría de por qué está sucediendo esto. ¿Cómo es que la transgresión puede desatar la energía divina? Entonces, Kant. Miraremos a algunos pensadores importantes. Y son pensadores realmente profundos y entraremos más en ellos este semestre, pero voy a presentarlos. Entonces, Kant. Recuerde que desde la primera clase, Kant tenía una teoría de cómo funciona el mundo. No hay realidad objetiva que vemos. Entonces, antes, la suposición era que solo absorbemos la realidad. Pero Kant dice que estamos activos. Lo siento. Esperaremos esto. Entonces Kant dice que somos participantes activos en la realidad. ¿Cómo? Bueno, porque nuestros cerebros son filtros. Agregamos espacio y tiempo a la realidad. El espacio y el tiempo no existen fuera de nosotros. Entonces la realidad objetiva se llama noumeno. Las cosas en sí mismas. No te preocupes por estos nombres, pero esta es la realidad objetiva. Lo que sucede es que para nuestros filtros, interactuamos con el noumeno. Y eso crea algo llamado fenómenos. Las cosas que vemos. El fenómeno. Y ese es el mundo que conocemos, el noumeno que nunca podemos saber. Esa es la teoría de Kant. Y esto ha sido confirmado por la neurociencia. Así que este es básicamente el modelo más preciso del mundo que tenemos. Sin embargo, el problema es que la concepción del mundo de Kant crea tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el noumeno? Kant dice que nunca podemos saberlo, pero todavía queremos saberlo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿quién nos dio estos filtros? Bien, ¿de dónde vienen nuestros filtros? ¿Cómo funcionan nuestras mentes? ¿Y quién creó nuestras mentes en primer lugar? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, si todos estamos viendo el mundo desde nuestra propia lente, ¿cómo sabemos que estamos viendo el mismo mundo? ¿Cómo se alinean nuestras percepciones del mundo juntas? Entonces Kant plantea estos problemas. Hegel, que viene después de Kant, Friedrich Hegel, por cierto, propone una solución a estos tres problemas. Y lo que dice es esto. Y esto es realmente importante para que lo entendamos. El noumeno es el geist. El geist es difícil de traducir. Por lo general, lo traducimos como el espíritu. Entonces, lo que dice Hegel es que el mundo espiritual es lo que crea el mundo material. Somos solo un caparazón. Lo que realmente importa es el mundo espiritual. Ahora, es realmente importante comprender el concepto de geist. Y de nuevo, es alemán, pero no hay traducción real del inglés para ello. Por lo tanto, es mejor ver a geist como una combinación de tres palabras que derivan de geist. Estas tres palabras son Ghost, Geyser y Geist. Entonces, estas tres palabras en inglés son derivados de la palabra alemana Geist. ¿Bien? La mayoría de las palabras en inglés son en realidad de origen alemán. Lo siento, no la mayoría de las palabras, sino muchas palabras. Está bien. Ghost, lo fantasmal, es solo una realidad paralela que existe junto a nosotros. Bien, un mundo espiritual. Ese es el primer concepto. Geyser es la fuerza que está explotando, transformándose, expandiéndose. Así que este geist se está expandiendo y se está transformando constantemente. Geist significa la esencia de las cosas, el núcleo de las cosas. Entonces la verdad real en el mundo es el geist. No es lo que vemos, sino lo que es invisible para nosotros. Entonces esa es la idea del geist. ¿Eso tiene sentido? Ahora con el geist podemos responder las tres preguntas. El noumeno, el mundo real, es un mundo espiritual, no un mundo material.
Es el haste lo que nos da estos filtros. that gives us these filters. Y debido a que todos estamos viendo el mundo a través del haste, vemos el mismo mundo. We see the same world. Okay? Entonces, ahora, esto crea otro problema, que es, ¿de dónde vino el haste? Where did the geist come from? ¿Qué es el haste? Okay? Y aquí veremos a Platón y Dante. Plato and Dante. Okay? Entonces, de nuevo, esta es una teoría realmente profunda. Again, this is a really deep theory. Y entraremos más profundamente en esto a medida que avance el semestre. Moves. Pero primero quiero presentarte la idea en este momento. Entonces, esto proviene de Platón y una religión llamada gnosticismo. And a religion called Gnosticism. Okay? Los gnósticos. Gnosticismo simplemente significa conocimiento. Okay. Entonces, en el principio, en el Big Bang, la fuerza es la mónada, The force is the monad o el uno. or the one. Hay diferentes nombres para esta cosa, o el nous. Solo piense en esto como el Dios supremo, el Big Bang. La fuerza, como el Sol casi. Like the sun almost, okay? El Sol espiritual del universo. El nous funciona respirando. Works by breathing. Cuando respira, vibras tu poder divino. He vibrates his divine power. Y a través de esto, crea nuevos seres llamados díadas. Dyads. Las díadas son solo parejas de fuerza. Pairs of forces. Okay? Y estas díadas crean diferentes realidades. ¿Está bien? Así que se crean diferentes realidades a través de esta interacción. Y finalmente, llegas a la Tierra. Earth. Okay? Entonces, en otras palabras, lo que Platón y los gnósticos nos dicen es que el haste es un mundo multicapa y multidimensional, al que accedemos todo el tiempo. A multi-layer, multi-dimensional world that we access all the time. Okay? ¿Eso tiene sentido? Makes sense. And the Y la Tierra, lo que vemos, es la máscara más externa de este universo. shell in this universe. ¿Está claro para ustedes? Está bien. All right. So, Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la vida en el mundo? what is the purpose of life in the world? Y lo que dice Platón es que el propósito de la vida en este mundo es regresar a la mónada. Is to return to the monad. Okay? ¿Y adivina qué, chicos? Este es en realidad el marco para muchas religiones, incluido el hinduismo, ¿verdad? Including Hinduism, right? Y budismo. Esto es lo que los hindúes y los budistas también And the creen. Buddhists believe as well. Nirvana volverá a la mónada. Return to the monad. No estoy seguro de si ustedes han estudiado religión antes, pero esa es la idea. Entonces, lo que dice Platón es que a través de la búsqueda del conocimiento, la filosofía, el amor al conocimiento, puedes volver a la mónada. To the monad. Okay? Dante, y estudiaremos a Dante en profundidad más adelante. Later on, okay? Pero Dante tiene otra has another solución. solution. Lo que dice Dante es que la mónada es amor. Is that the monad is love. Okay? Y la mónada, porque crea cosas, su chispa divina emana en todo el universo. Emanates throughout the universe. Okay? Entonces, hay una chispa divina en nosotros. Y esta chispa divina se llama amor. Love. Entonces, podemos amar a la gente. Las madres aman a los niños. Te aman por esta chispa divina en ti. Because of this divine spark in you. Y cuanto más amas, más amas. Cuanto más vuelves a la mónada. Entonces, dice Platón, perseguir el conocimiento. Dante dice, persigue el amor. Love. Okay? Entonces, ahora la pregunta es, ¿está bien? Todo esto suena muy bien. Very good. But Pero, ¿por qué sucede el mal en el mundo? evil happen in the world. ¿Cuál es la fuente del mal? Bien, Right? es interesante. Interesting. Okay. Tienes esta teoría del universo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué la gente hace cosas malas entonces? Things then. ¿Por qué hay sacrificio en el mundo? Sacrifice in the world.
¿Por qué la gente hace todas estas cosas malas y no solo se sale con la suya, sino que también están controlando el mundo? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Entonces, para Platón, la respuesta es muy simple. Este mundo no importa. ¿A quién le importa si controlan este mundo? Es un mundo de sombras falso. Ignorarlos. Simplemente concéntrese en la búsqueda del conocimiento porque eso le permite ser uno con la mónada. ¿A quién le importa este mundo? Dales lo que quieren. Deles su poder, su fama, su dinero. ¿A quién le importa? La respuesta de Dante es en realidad muy simple, muy interesante. Esa es la respuesta de Platón. No importa. Este mundo no importa. ¿A quién le importa lo que sucede en este mundo? De todos modos, es una prisión. Dante en realidad propuso algo diferente. Él dice esto: si la mónada es amor, el amor es confianza. Entonces, la mónada nos ama y como resultado, la mónada nos da el libre albedrío. Ahora, el libre albedrío puede conducir a cosas malas. Por ejemplo, este mundo. Pero no tiene otra opción en el asunto. Porque para Dante interferir significa quitar nuestro libre albedrío. Y el libre albedrío es su mejor regalo para nosotros. Pero, de vez en cuando, lo que hará es enviar mensajeros a nuestro mundo para recordarnos que hay una chispa divina en nosotros. Y podemos activarla y lograr una mayor conciencia. Y estos mensajeros son, precisamente, Platón, Dante, ¿verdad? Jesús. ¿Bien? ¿Tiene sentido? Entonces, de vez en cuando, la mónada enviará, a través del Geist. La mónada implantará ideas en estas personas que luego nos dirán la verdad. Pero es nuestra elección si creerlo o no porque la mónada nos ha dado libre albedrío. ¿Está bien? Entonces, para Platón, lo importante es la búsqueda del conocimiento. Para Dante, lo que importa es la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del amor, amarse incondicionalmente. Y eso es lo que nos dicen. Lo que el sistema también nos dice es que los poderosos quieren negar este sistema. ¿Bien? Porque si controlan la Tierra, el mundo falso, quieren hacerlo lo más real posible. ¿Eso tiene sentido? Esa es la fuente de su poder, la creencia de que lo único que importa es el mundo material, la prisión en la que vivimos. Y por eso tenemos ciencia. ¿Bien? La ciencia es la negación del mundo espiritual y la validación del mundo material. Si no puede verlo, debe ser falso. ¿Bien? Entonces, así es como funciona el poder. Ahora, la transgresión funciona en este modelo porque la transgresión permite a los poderosos alinearse con una determinada parte de este universo. Porque en este universo también hay fuerzas malvadas. ¿Eso tiene sentido? Entonces, por ejemplo, la metáfora es: piensa en Internet. ¿Bien? Bueno, hay millones y millones de sitios web, y para la transgresión, al hacer lo mismo, haciendo el mismo acto malvado, lo que los poderosos han hecho es que han iniciado sesión en el mismo sitio web. ¿Bien? Y debido a que han iniciado sesión en el mismo sitio web, permite la sincronía. Les permite comprometerse, pensar igual y comportarse de la misma manera. ¿Está bien? Entonces, esa es la teoría general. Y nuevamente, todo esto es especulación. No te digo que esto sea cierto, pero te estoy dando un marco para trabajar para comprender mejor por qué suceden cosas. Solo estamos especulando. Estamos usando nuestra imaginación aquí. ¿Bien? Sé que esto es mucho, pero Kant, Platón, Hegel, Dante, nos profundizaremos mucho más durante el semestre. Acabo de presentar estas ideas ahora. ¿Preguntas, chicos? Tenías una pregunta de la última clase, ¿verdad? Bien, entonces, ¿puedes hacer una pregunta de la última clase? Y lo responderé primero. Está bien. De la última clase, mencionó que los que controlan la sociedad son esos pensionistas ancianos, ¿verdad? Porque obtienen ingresos de los jóvenes y controlan la sociedad. En nuestra sociedad, veo señales o fenómenos de que el gobierno está ayudando a los ancianos pensionistas creando más
por ejemplo, entretenimiento o instalaciones que los benefician. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Es posible que el gobierno también se beneficie de las acciones de los ancianos pensionistas? ¿O realmente los gobiernos están controlados por los ancianos pensionistas? Sí, discutimos todo eso en la última clase, pero son los pensionistas, las personas ancianas, las que controlan la sociedad, las que controlan la cultura, las que controlan el gobierno, ¿verdad? Porque en China, desde el primer día, se nos enseña a respetar a nuestros ancianos, ¿verdad? Te enseñan que vale la pena emular a las personas ancianas, que vale la pena estudiarlos, que son lo más precioso de nuestra sociedad. Entonces, tiene sentido que el gobierno cree políticas para beneficiar más a los ancianos, ¿de acuerdo? Esa es simplemente la estructura de la sociedad china. Respeto por los ancianos. Gracias. ¿Más preguntas, chicos? Sí, Amber tiene una pregunta. Entonces, solo estaba pensando en el modelo. ¿La mónada? Sí, este modelo. Voy a posponerlo en el tablero. Entonces, como dijiste, la existencia del mal es. Si no te importa repetirlo. ¿O sí? Entonces, ¿qué es el mal? Sí, bien, en el sistema. Entonces, en el sistema, lo que es malvado es la negación del sistema. Porque la mónada es la verdad. Es amor. Entonces, cuanto más te muevas a la mónada, eso es bueno. Y cuanto más te alejes de la mónada, eso es lo que es malvado. Bien, entonces, al final de este modelo está la tierra. Entonces, cuanto más abrazas el mundo material, más niegas el mundo espiritual. Eso es lo que es malvado en este modelo. Entonces, para Platón, lo bueno es la búsqueda del conocimiento. Y lo que es malvado es la negación del conocimiento. Esta negación incluye, por cierto, el arte, el cine, porque las películas son solo una sombra de un mundo de las sombras. El mundo en el que vivimos es falso. Y películas, todo lo que hacen es representar este mundo falso, por lo que empeoran las cosas. Y Dante, lo que permita más amor es bueno, y lo que permite menos amor es malo. Entonces, solo para agregar a eso. Entonces, y tal como mencionamos anteriormente, ¿qué pasa con los sacrificios? El sacrificio puede considerarse como una forma de unir a las personas. Crea cohesión. Sí, y con la cohesión se desbloquea la energía divina, porque estás accediendo a una parte de este modelo. Sí, ¿eso tiene sentido? Sí. Y es por eso que, mientras están haciendo un sacrificio, están adorando a un cierto Dios. Bien, entonces, el sacrificio es parte de su religión. No se hace de forma independiente. Tienen un marco religioso para el sacrificio. Y por eso lo hacen. Bien, no hacen sacrificio con el propósito del mero sacrificio. Se sacrifican como una consumación de su religión. Porque eso es lo que su religión les exige. Bien, y debido a que están adorando a un Dios, están sacrificando a estas personas para enviar a este Dios. Bien, entonces, están accediendo a una parte de este modelo, aunque es una parte inferior. Porque también hay seres malvados en este modelo. Bien, pero están más abajo. Entonces, estoy tratando de... Entonces, al ser malvado, somos como hacer las malas acciones, tenemos... Mientras creamos amor, en la teoría de Dante, nos acercamos en última instancia a la mónada. A la mónada, sí. Pero el mal que percibimos está construido por nuestra sociedad actual. Entonces, sí, entonces, lo que Dante dice sobre nuestra sociedad actual es que nuestra sociedad es, ante todo, anti-amor. No permite que las personas se amen. Pensemos, por ejemplo, en la escuela. Sin la existencia de la escuela, a tus padres solo les importaría tu felicidad. Pero debido a que existe la escuela, tus padres se preocupan por tus calificaciones. Y si entras o no en una universidad estadounidense de élite. Y si consigues o no un buen trabajo. Y así, los padres niegan tu libre albedrío. Niegan tu voluntad. Y como resultado, no te sientes amado. Entonces, eso es lo que Dante argumentaría. Nuestra sociedad es anti-amor porque la sociedad está construida de una manera que no permite que florezcan las relaciones humanas normales. Bien, en una relación normal, tus padres te dejarían hacer lo que quieras.
Creo que... I would think, you know. ¿Sabes? Sí. Pero porque son como, no, no, no. Si te dejo hacer lo que quieras, no te irá bien en la escuela. Y no podrás conseguir un trabajo. Y luego se convierte, no sé, desempleado y un drogadicto. ¿Quién sabe? Bien, así es como piensan. ¿Eso tiene sentido? Sí. Entonces, la negación del libre albedrío es antiamor. Y por lo tanto, es malvado. Y... sí, te limita a acercarte a la mónada. Así es. Está bien. Genial. Exactamente. Gracias. Sí. Al igual que lo que Amber menciona, que este mundo es antiamor. Pero, ¿cuál es el propósito de no dejarnos acercarnos a la mónada? Esa es una buena pregunta. Bien, ¿por qué están haciendo esto? Porque la gente en el poder quiere permanecer en el poder. Bien, porque lo que están haciendo va en contra de la mónada. It goes against the monad. Pero quieren permanecer en el poder. Por lo tanto, obtienen beneficios como el poder al desobedecer a la mónada, e intentan que otros desobedezcan a la mónada porque así pueden mantener su poder. Entonces, seamos muy claros. Esto es realmente importante. Diferentes personas interpretarán este modelo de una manera diferente. En su concepción, la mónada es la malvada. Su Dios es Él. Nos liberan de la mónada al hacernos más concentrados en el mundo material. ¿Eso tiene sentido? Pero la realidad es que pudieron obtener su poder porque tenían una religión que promovió la transgresión, lo que les permitió coordinarse bien juntos. Y ahora que tienen este poder, necesitan racionalizarlo. Necesitan racionalizar por qué tienen este poder, y necesitan desarrollar sistemas para mantener este poder. Y es por eso que tenemos el mundo en el que vivimos hoy. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso tiene sentido? Son poderosos. Quieren mantener el poder. Por lo tanto, pensarán en nuevas ideas que les permiten mantener este poder, incluso si eso significa negar la verdad. Y de nuevo, chicos, esta es una teoría. Nadie sabe si esto es cierto o no. No sé. Acabas de mencionar que la mónada tiene dos significados para... No, no, no. La mónada no tiene dos significados. Tiene uno. Tiene nombres diferentes, pero un significado. Esto es realmente importante para que lo entiendas. Hay diferentes nombres para esto, pero es el sol. El sol divino. La fuente de toda la vida. Entonces, Platón define la mónada como conocimiento y Dante define la mónada como amor. No, 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 no. Escuchar. Tienes que aclarar esto. Esto es todo. Amar. Conocimiento. Todo. La pregunta que Platón y Dante están debatiendo es cómo se regresa a la mónada. Entonces, para Platón, es la búsqueda del conocimiento lo que le permite acercarse a la mónada. Para Dante, es la búsqueda del amor. Pero este es el uno y cada uno. El infinito y lo eterno. Lo que Platón diría es que esto es lo perfecto. Esto es lo inmutable. Nunca cambiará. Esto es lo eterno. Siempre ha estado allí y siempre estará allí. Es realmente similar al budismo. Es exactamente el budismo. Pero aquí estás mirando lo mismo. Es como más espiritual. Sí, como aspectos del mundo. Y el final de las cosas. Es más como un concepto abstracto. No es algo físico que podamos interpretar como una cosa u otra. Sí, esto es exactamente el budismo y el hinduismo, ¿de acuerdo? Así que esto es realmente interesante como las diferentes tradiciones religiosas que trabajan en diferentes lugares tienen la misma concepción del mundo, del universo. ¿Y podemos darle a alguien más la oportunidad de hablar, por favor? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Verás, sé que estás entusiasmado, pero a veces debes dar un paso atrás y absorber la idea, ¿de acuerdo? Entonces has hecho muchas preguntas, pero vete a casa y piensa en esto un poco más, ¿de acuerdo? ¿Eso tiene sentido? Bien, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Bien, una pregunta más, ¿de acuerdo? Entonces solo para confirmar que Platón y Dante solo nos dan la forma de acercarnos a la mónada, ¿verdad? ¿Puedes hacer la pregunta de nuevo? ¿Puedes hacer la pregunta de nuevo? Quiero confirmar que Platón o Dante, porque ellos, Platón, dijo que para aprender el conocimiento y Dante dijo que perseguía el amor.
Entonces eso da el camino para dejarnos acercarnos a la mónada, ¿verdad? Entonces la mónada en la concepción de todo es lo mismo. Es una fuente de todo. Platón y Dante están proponiendo diferentes formas de qué, para acercarse a la mónada, ¿verdad? Para Platón, es como, pase toda su vida aprendiendo matemáticas, específicamente geometría, porque piensa que la geometría es realmente el lenguaje del universo, el lenguaje secreto del universo. Dante dice que es demasiado difícil, muchachos. Eso no es intuitivo. Como, Platón es un elitista, ¿verdad? Platón es como, solo si vienes a mi escuela y aprendes geometría, geometría sagrada, accederás al cielo. Dante es como, eso no tiene sentido. La mónada no crearía un sistema que solo la élite, la elegida, pudiera acceder a él. La mónada, si realmente ama a todos, les dará a todos la capacidad de alcanzarlo. Y esa capacidad que es accesible para todos, es el amor, ¿verdad? No importa quién eres, todo el mundo puede amar. Pero, sinceramente, no hay muchas personas en el mundo que puedan hacer cálculo, ¿verdad? Bien, entonces, Platón es como, tienes que hacer cálculo. Platón es como, y Dante es como, eso es simplemente ridículo. Esa es lo más ridículo del mundo. ¿Eso tiene sentido ahora? ¿Más preguntas, chicos? En realidad tengo una. ¿Por qué este esquema está presente en muchas religiones diferentes? Platón o Dante se dieron cuenta de la misma realización de la mónada. ¿Por qué es eso? Diferentes lugares del mundo, diferentes regiones. Pero, ¿por qué todas dicen básicamente lo mismo sobre la sabiduría o el conocimiento en general? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta es el Geist. La respuesta es, ¿de dónde vienen nuestros pensamientos? ¿Y a dónde van nuestros pensamientos? ¿Realmente crees que es nuestro cerebro el que produce pensamientos? ¿Por qué es eso con el mismo cerebro, verdad? La misma estructura neurológica, pero tenemos ideas diferentes. ¿Y por qué tengo tantas ideas y otros tienen ideas limitadas? Bien. Como, biológicamente, no podemos explicarlo, ¿de acuerdo? Nunca lo hemos explicado. Entonces, si estudias neurociencia, una cosa que nunca preguntarán es, ¿de dónde vienen nuestros pensamientos? Lo que es extraño porque esa debería ser la pregunta más básica, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que haces, pero nunca la hacen. ¿Por qué? Porque no pueden responder esta pregunta. Y la respuesta es la posibilidad de que existe el Geist, de que nuestras ideas provienen del Geist. Y cuando pensamos en ideas, volvemos al Geist. ¿Bien? Es un fantasma. Está con nosotros y no está con nosotros. Simplemente hay un gran sistema por ahí. Exactamente. Exactamente. Y por eso... Y así es como podemos explicar por qué todas estas religiones diferentes tienen la misma concepción del universo. Porque están obteniendo esta concepción a través de la inspiración. Bien, a través de la comunicación con el Geist. Bien, ¿eso tiene sentido? Creo que eso tiene mucho más sentido que, las sinapsis en nuestros cerebros, ¿sabes? Disparan juntas y golpean. Y como, tenemos una idea. No sé. Está bien, entonces, genial, continuaremos esta próxima clase.